todos. Vamos a completar el tema de soluciones que empezamos la semana pasada. Acuérdense o recuerdan que habíamos definido una solución como un sistema muy particular, que aunque está formado por más componentes, 2 o más componentes, es completamente homogéneo. Entonces tiene propiedades físicas constantes, como si fuera una sustancia pura, que solamente se nota que no es una sustancia pura cuando cambia la concentración. Tiene propiedades interesantísimas, entre ellas ciertas propiedades que vamos a ver hoy que son propias de las soluciones, que son las propiedades coligativas. Y por supuesto, bueno, como dice, aquí pueden darse soluciones entre partículas en todos los estados de agregación. Y la disolución, por supuesto, también habíamos hablado de repasar el dato numérico de la solución, que es la concentración de los componentes, que numéricamente indica la cantidad de componentes respecto a la solución que hay para alguna determinada cantidad unitaria. Recuerden entonces las que ya conocen, habrá que introducir o repasar bien molaridad y ppm, y este otro modo de expresar, más general, cuando no se conocen o no se puede asignarle a uno la condición de soluto solvente, que es la fracción molar. Es muy simple en realidad, es el número de moles del componente respecto al número de moles totales. Es una fracción entre 0 y 1, la suma de todas las fracciones de esa solución da 1, y más o menos es análogo al concepto de porcentaje. En vez de ser en 100 partes, es en una parte. Es una fracción. Bueno, también esto lo vimos en general, lo vamos a pasar rápidamente, que con sus propiedades características y con su naturaleza para formarse la solución. Desde el punto de vista de las fuerzas intermoleculares, piensen entonces cómo los solventes entre sí, el solvente consigo mismo tenía uniones y luego las tiene que dar con el soluto, evidentemente que tendrán que ser fuerzas similares. ¿Por qué? Porque energéticamente tiene que reemplazar la interacción del solvente consigo mismo, y la interacción del soluto consigo mismo va a ser reemplazada por una interacción entre el solvente y soluto. Y si la energía no era similar, la que se recupera de la formación de la relación soluto-solvente, no es más o menos proporcional a la que se perdió cuando se separaban, no va a haber disolución. Acá tienen más o menos la imagen de cómo puede vencer el agua por su polaridad la energía de red de un compuesto iónico. Bueno, recuerden el dato también numérico de la solubilidad. Es muy importante como dato saber que es una medida de concentración. Es la concentración cuando la solución está saturada. Esto ya más o menos lo discutimos, y vamos a pasar a considerar algunas formas de cálculo y características en diferentes tipos de soluciones. Cuando se disuelven los gases entre sí, disolución de gas en gas, todos los gases son solubles entre sí. Es decir, tienen tan pocas interacciones, por ser mismo su naturaleza de gas, me está indicando que las fuerzas intermoleculares son débiles, no hay problema entonces en que se disuelvan, es decir, que ocupen un espacio común con otros gases. Y forman soluciones homogéneas, como por ejemplo en nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera, partiendo de la base que esté limpia, ¿no es cierto?, es una solución gaseosa, principalmente de nitrógeno y oxígeno, con una determinada concentración, y otros gases en cantidades menores. Y como nosotros vemos, no tenemos ninguna noción de que acá haya dos componentes. Está perfectamente disuelto uno en el otro. Otra cosa interesante es que todas las sustancias, cuando pasan al estado gaseoso, pasan a ser solubles entre sí. Por ejemplo, muchos
compuestos que no son solubles en fase líquida, en el destilado sí son solubles, porque al transformarse en gases, se hacen solubles entre sí, luego se separarán al condensar. Pero eso, por ejemplo, pasa con los aceites esenciales. Se destilan y pasan al estado gaseoso y son solubles. Y luego se separan al condensar. Esto es porque, ya sea por tener mucha energía, las moléculas, y vencer las fuerzas intermoleculares, o en el estado gaseoso, por tener fuerzas muy bajas, logran vencerlas y no se relacionan. Por lo tanto, en una solución gaseosa, la mejor forma de expresar la concentración es en fracciones molares. Acá no se puede decir quién es el soluto ni quién es el solvente. Recordamos entonces el número de moles de un componente particular dividido el número de moles de todos los componentes que hay en esa solución. Vamos entonces a ver alguna característica de la solución de gases entre sí. En un comportamiento ideal, ¿no es cierto?, que estamos pensándolo en nuestro modelo más simple, el ideal, cada gas se comporta independientemente y llena todo el espacio como si estuviera solo. Eso venía aparejado, digamos, de la definición que ustedes conocen de presiones parciales, donde la presión total de una solución de gases es la suma de las presiones parciales, como indica esta ecuación. Si estamos en condiciones de de temperatura y volumen constante, podríamos despejar, para calcular la presión parcial de cada uno de los componentes, de esta manera. De la ecuación de los gases, hacemos un término con todas las constantes, un factor con todas las constantes, y me quedaría, en vez de P por B, N por R por T, la presión proporcional al número de moles por RT sobre B. Y por lo tanto, la presión total, de la misma manera, sería el número de moles totales por RTB. Haciendo la relación entre ambos, se me pueden simplificar los términos comunes, que son constantes aparte, ¿no? Y ven cómo me queda una proporción de la presión parcial de un componente a la presión total, es la misma que la relación entre el número de moles de ese componente respecto al número de números totales. Cualquiera de las dos, tanto esta como esta, es una expresión de la fracción molar del componente. Número de moles de A, número de moles totales. Y también es la fracción molar la presión de A respecto de la presión total. Así que entonces puedo despejar, deducir esta fórmula, que es la que me permite calcular las presiones parciales en una solución de gases si conozco la fracción molar de un gas determinado. Esto realmente vale en gases cuando no hay interacciones bien ideales. Entonces, la presión parcial de cada gas va a ser proporcional al número de moles del gas en la fracción molar. La presión parcial del gas es la fracción molar de ese gas por la presión total. Sería bueno que, si ustedes tienen papel y lápiz, traten de seguir la deducción. Pero es muy sencilla. Bueno, otro sistema puede ser la disolución de un gas en un líquido. Existen muchas soluciones de un gas en líquidos. En realidad, los gases no deberían ser muy solubles en los líquidos, porque el mismo estado físico me está mostrando que hay diferentes fuerzas intermoleculares. Para ser un gas, las fuerzas intermoleculares deben ser muy débiles. Para ser un líquido, las fuerzas intermoleculares tienen que tener una cierta importancia como para que las moléculas permanezcan en contacto, en un líquido. Los gases, en particular en agua, son muy poco solubles, pero importante igual su concentración. Para la vida, por ejemplo, el oxígeno es muy importante. Entonces, estos se miden por métodos analíticos que controlan inclusive las concentraciones, y siempre están en una medida del orden de ppm. ppm quiere decir partes por millón. Con una ligera aproximación,
porque si es una solución muy diluida, uno puede aproximar la densidad de la solución a la densidad del agua, 1 gramo por mililitro. Entonces, ustedes pueden comprobar que si hago 1 miligramo en 1 millón de miligramos, que sería la definición de ppm, 1 miligramo en 1 millón de miligramos de solución, se aproxima 1 millón de miligramos a 1 kilo, que es 1 litro. Entonces, 1 litro de agua, atención, ¿no? Por la densidad aproximadamente 1. En sistemas acuosos, entonces, esta es una buena definición también para las ppm, una buena aproximación. Miligramos por litro. Siempre entonces valores muy pequeños, tipo trazas, son los gases disueltos en líquidos. Henry, un científico que midió concentraciones de gases en agua, descubrió esta relación, que aumenta la concentración en relación directa a la presión ejercida. Y nosotros tenemos experiencia que si hay algún líquido que tenga una alta concentración de gas, como puede ser una bebida gaseosa, es porque se metió a presión. Y cuando uno lo deja abierto, se estabiliza, ese gas se escapa. ¿Por qué se escapa? Porque al tener menos presión disminuyó su solubilidad. La ecuación de Henry resume estas ideas en una forma muy sencilla. Esto se lee como que la concentración del gas en el líquido A es proporcional a la presión parcial de este gas. Perdón, del gas A es proporcional a la presión del gas. La concentración del gas es proporcional a la presión de ese gas. Y la constante de proporcionalidad, bueno, es propia de cada gas, hay que calcularla, se llama la constante de Henry, que relaciona la presión ejercida sobre el gas con la solubilidad en el líquido. Otro dato interesante que siempre hay que tener en cuenta es el efecto de la temperatura. El gas tiene tan poca fuerza intermolecular, tanta poca relación con el líquido, que aún lo poco de solubilidad que tenga disminuye muchísimo con la temperatura. Es decir, es inversamente proporcional a la temperatura. Esto puede ocasionar a veces en los cuerpos de agua que se pierda el oxígeno y haya muerte de peces, el día que aumenta mucho la temperatura. Bueno, otro sistema es la solución de líquidos entre sí. Los gases se disolvían siempre entre sí, en todas las proporciones. Los líquidos no se disuelven siempre entre sí. Hay muchos líquidos que no se disuelven entre sí, como ustedes experimentaron ya entre los líquidos no polares y los polares. Claro, cuando tienen fuerzas intermoleculares muy distintas, no se disuelven o se disuelven muy poco. Hay otros líquidos que son solubles, se puede decir, ¿no? Que tienen un cierto grado de solubilidad, que se registra con ese dato, solubilidad, cuánto es la concentración cuando la solución de un líquido en otro está saturada. Y otros líquidos se disuelven en todas las proporciones. Y eso es en el caso de que las fuerzas intermoleculares de ambos sean muy parecidas. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. Tengo una solución de varios líquidos, o por lo menos 2 líquidos. Y todos los líquidos son volátiles. ¿Cómo puedo saber ahora cuánto es la presión de vapor de la solución? Ya no de una sustancia pura como vimos antes. Ahora queremos averiguar la presión de vapor de esta solución de 2 líquidos. Vamos a pensar primero el modelo más sencillo, que son las soluciones ideales. Las soluciones ideales es aquella solución donde las fuerzas intermoleculares son muy parecidas, se disuelven en todas las proporciones y prácticamente no hay cambio energético por la disolución. Uno reemplaza bien al otro. En este caso, hay una presión de vapor total, que es la suma de las presiones de vapor de cada uno de los líquidos que están en la solución, comportándose como si estuvieran solos.
dato importantísimo que tenemos que tener en cuenta, que la presión de vapor de un líquido solamente depende de su fuerzas intermoleculares, o sea, de su tipo de sustancia, de su naturaleza, y de la temperatura. Entonces, si hay varios líquidos, cada uno se va a comportar de acuerdo a su naturaleza a esa temperatura. Finalmente, la presión de vapor va a ser la suma de todas las presiones de vapor de cada uno. A ver en este ejemplo. Vamos a suponer que tengo una solución formada por dos líquidos A y B. Una solución perfecta, completamente homogénea, una verdadera solución de A y B. Estos líquidos que juntos forman la solución tendrán alguna composición. Habrá alguna proporción del líquido A y del líquido B. Por ejemplo, si le escribimos en fracciones molares y suponemos que la fracción molar de A vale 0,2 y la fracción molar de B en esta solución vale 0,8, ¿qué queremos estar diciendo? Queremos decir que hay, respecto del total, 2 moles respecto del 2 moles respecto del total, por ejemplo, si fueran 10, ¿no es cierto? Y 8 moles si fueran 10 el total. O 2 moles, 0,2 si fuera 1 y 0,8 si fueran 2. Es decir, es el número de moles de A respecto del número de moles totales. Ahora, una vez establecido esto, que es una relación numérica de moles, y es la concentración, ¿cuál es la concentración o la proporción en la superficie del líquido? Bueno, evidentemente es la misma, porque la solución es un sistema homogéneo, que tiene la misma composición y propiedades en todas sus partes. Así que la relación en la superficie del líquido también es de fracción molar 0,2 para A y 0,8 para B en este caso. Si no existe otra interacción, cada uno se evapora con su propiedad, como si estuviera solo. Lo único que hay que tener en cuenta es que por la presencia del otro, su cantidad en la superficie no es 100%. Si yo tuviera un líquido puro y en la superficie hay 100% de moléculas de ese líquido, la presión de vapor sería este valor, por ejemplo para A puro, que estamos representándolo con este cerito. Este valor es el dato de tablas, que es la presión de vapor de A puro. Y este sería la presión de B puro. Si los mezclo, ninguno de los dos tiene 100% de moléculas en la superficie. Justamente, la relación de fracción molar me dice qué proporción de moles respecto de los totales hay de cada uno. Si yo multiplico la presión de A como si estuviera puro, o sea, cuando está puro, por un cierto factor, que es la fracción molar, le estoy dando el peso de número de moléculas que hay en la superficie para cada uno. Así lo calculó otro experimentador, Raoult, que hizo todas las mediciones y todas las cuentas, digamos, para distintas soluciones, en este caso una solución con comportamiento bastante ideal, que es la mezcla de benceno y tolueno, dos sustancias aromáticas muy parecidas, que se comportan como una solución ideal. Es decir, ¿cuánto vale la presión de vapor de A y la presión de vapor de B en alguno de los puntos del gráfico? Si leemos este eje grafica la fracción molar del benceno. Y la fracción molar del benceno va desde 0 a 1. ¿Qué significa 0? Que no hay benceno. ¿Qué hay en esta solución? Tolueno puro. O sea, este punto es la presión de vapor del tolueno puro. ¿Qué representa que la fracción molar del benceno sea 1? Que es todo puro benceno. Este punto entonces representa la presión de vapor del benceno puro. Con estos datos nomás ya nos damos cuenta que el benceno de por sí es más volátil que el tolueno. A temperatura constante, como debe ser
un estudio, ¿no es cierto?, a temperatura constante, el benceno se volatiliza más, tiene mucha más presión de vapor a esa temperatura. Quiere decir que sus fuerzas intermoleculares son menores y que libera más moléculas. Entonces, en estos dos puntos tenemos los líquidos puros. A medida que me voy moviendo por este eje, va disminuyendo la proporción de tolueno, hasta 0,8 va a disminuir acá, y aumenta la fracción molar del benceno, 0,2. Así que tengo el aporte del benceno y del tolueno, hasta llegar a esta línea entera que representa la presión de vapor de la solución. Perdón. Entonces, ¿cuánto vale la presión de vapor de cada uno de los componentes? Como les decía, si estuviera solo el tolueno, si estuviera solo, en la superficie solo habría moléculas de tolueno y su presión sería la presión de vapor del líquido puro. Como está en una mezcla, ahora el tolueno, digamos que es este, va a tener una fracción de moléculas en la superficie. Por lo tanto, multiplico esa fracción por el valor del líquido puro, que sería como es la forma de ser del benceno, del tolueno, perdón, y me va a dar cuánto es en realidad lo que hay de presión de vapor con esas moléculas en la superficie. Y así sucesivamente se va diagramando haciendo esta línea. Como ven, a medida que aumento la proporción del otro componente, disminuye la cantidad de partículas del tolueno en la superficie hasta que llegan a cero. En el caso del otro componente, la presión de vapor del componente benceno va a ir aumentando a medida que aumenta su valor en la mezcla. Y lo estoy multiplicando por la presión de vapor del benceno puro. La suma de ambas, que es la línea entera, me va a dar la presión total sobre esa solución. Así que es como darle un peso, una ponderación, a cada una de las presiones de vapor que aportan los líquidos, simplemente contando cuántas moléculas hay en la superficie de ese líquido. Esto es interesante para contarles, no es porque lo vayamos a tener en cuenta el modelo no ideal, pero ya les digo, las soluciones ideales no son todas. Necesitarían tener interacciones muy parecidas. Hay soluciones que aún disolviéndose los componentes, tienen alguna cuestión que las hacen tener desviaciones, positivas o negativas a la ley de Raoult. Por ejemplo, si se mezcla acetona y etanol, y es interesante porque ustedes lo van a comprender con los conceptos que tienen de fuerzas intermoleculares. Si yo mezclo acetona y etanol en todas proporciones, uno de ellos supongamos que sea este, esperaría, por un comportamiento ideal, las líneas negras. O sea, estas dos serían las líneas de los compuestos puros en un comportamiento ideal, y esta la suma de ambas. Ahora, ¿qué pasa en lo real? Veo presiones de vapor para cada componente y para la solución mucho mayores que las esperadas. Entonces, la presión de vapor de la solución es mucho mayor que la que yo hubiera esperado. Por supuesto, es una desviación del comportamiento ideal. Es una desviación positiva de la ley de Raoult. ¿Cómo se puede explicar que haya más presión de vapor que lo esperado? Bueno, lo explicamos a raíz de que el etanol consigo mismo formaba una unión muy intensa que son tipo puente de hidrógeno. Con el hidrógeno del oxidrilo y los oxígenos forma consigo mismo puente de hidrógeno. La acetona es una molécula pequeña con un dipolo importante y se disuelve en todas las proporciones con el etanol. Lo que hace es ir cambiando la proporción de etanol también que hay en la superficie. Pero además de eso, rompe la red de puentes de hidrógeno. Entonces las moléculas de etanol se unirán a la acetona por polaridad nada más, pero ya no hay puente de hidrógeno. Todas las moléculas están mucho más libres y aumenta la presión de vapor. Entonces, al estar todas las moléculas más libres,
hay presiones de vapor mayor a cada temperatura. En el caso de la acetona y el cloroformo, observamos una desviación negativa de la ley de Raoult. ¿Por qué? Porque la acetona, que es un dipolo, consigo mismo tendrá una cierta fuerza dipolo-dipolo. El cloroformo tiene su propia fuerza dipolo-dipolo. Pero parece ser, por los resultados, que la acetona y el cloroformo entre ellos tienen una atracción dipolo-dipolo mayor que cada uno por separado. Al estar esta solución más unida, las moléculas entre sí, están menos libres para la volatilización y por eso vemos una menor presión de vapor que la esperada. Es una desviación negativa. Bueno, teniendo en mente entonces la ecuación de Raoult para dos líquidos, pasamos a otro tipo de solución, que es la más habitual, la que más manejamos. ¿Qué efecto produce el soluto no volátil en una solución de justamente un sólido no volátil que se disuelve en un líquido? Entonces, la presión de vapor va a venir dada por el volátil, que es el líquido. La verdad que los sólidos tienen bajísimas o despreciables presiones de vapor. Entonces, en la superficie, yo voy a tener el fenómeno de la volatilidad. Ahora, en esa superficie hay muchos lugares que ya no están ocupados por el líquido volátil, sino están ocupados por partículas del soluto no volátil. ¿En qué proporción? Bueno, en la misma que la concentración de la solución. Entonces, vamos a ver cómo se deduce que este término quedaría como cero porque la presión de vapor del soluto es muy cercana a cero. Tiene un valor, pero es completamente despreciable porque el soluto es no volátil. Todo este término entonces se cancela. La presión de vapor total, entonces, viene dada solamente por el solvente. Ahora, ¿en la superficie había solamente solvente? O sea, si en la superficie hubiera solamente solvente, la presión sería la presión del solvente a esa temperatura, que sería este número. Pero en la superficie no hay solamente solvente, también está el soluto no volátil. Solamente entonces la presión va a venir dada por la fracción del solvente, que es distinta de 1, pero bueno, esto es lo que va a provocar la volatilidad en esta solución y va a dar la presión de vapor. Es decir, evidentemente que esta fracción es menor que 1, por lo tanto la presión de vapor sobre una solución de un soluto no volátil es menor que la presión de vapor del líquido puro. Esto origina una serie de propiedades muy importantes de las soluciones como sistema. Las soluciones tienen esta particularidad de tener propiedades coligativas. Este nombre se le da a las propiedades que dependen solo del número de partículas en solución, no de su tamaño, ni de su naturaleza, ni de si es un ión, ni si es una macromolécula. Es decir, la verdad que son propiedades que verdaderamente dependen del número de partículas y no de la naturaleza de la partícula. Entonces, estas propiedades, que son particulares, es interesante porque se aplican, las aplicamos muchas veces, a veces hasta sin darnos cuenta. Entonces es interesante entenderlas. Bueno, son 4. La primera es el descenso de la presión de vapor. Y las otras que son consecuencia del descenso de la presión de vapor son el ascenso ebulloscópico, el descenso crioscópico y la presión osmótica. Dada esta fórmula que acabábamos de comentar, donde se canceló el término del soluto, pero se canceló porque la presión de vapor tendía a 0, pero el soluto está.
y es el que hace que la fracción del solvente sea menor que 1. Entonces, es evidente que la presión de vapor de una solución, que sería esta línea azul, la presión de vapor de una solución es siempre menor a la presión de vapor de un solvente puro, del propio solvente. A todos los puntos se le multiplicó por un factor menor que 1, así que esta sería presión de vapor del solvente puro, estaríamos en este punto, ¿cierto? Y la presión de vapor de la solución es un poco más baja, multiplicando todos los puntos por la fracción molar del solvente. Hay que distinguir acá en este gráfico, y yo quiero que lo vean claramente, hay dos números, valores numéricos de tabla, la presión de vapor del solvente puro y la presión de vapor de esta solución que se calcula con esta fórmula. Ninguna de las dos es una propiedad coligativa, dependen de la temperatura y de la composición en el caso de la solución y de las fuerzas intermoleculares, por supuesto. Ninguna de las dos es propiedad coligativa, pero la variación, la diferencia entre ambas, el descenso de la presión de vapor como diferencia entre ambas, eso sí es una propiedad coligativa. Entonces, analicemos el descenso de la presión de vapor. La presión de vapor de la solución dependía de la fracción del solvente. Era una fracción de la presión de vapor del solvente puro. Si nosotros acordándonos de esta ecuación que nos dan la definición de fracción molar, podemos expresar la fracción molar de solvente como en función del soluto, ¿no? 1 menos la fracción del soluto, en el caso de que hubiera un solo componente. Y podemos escribir en esta ecuación esta expresión. Reemplazamos. Así que en la presión de vapor de la solución, que era la fracción del solvente por la presión de vapor del solvente puro, reemplazamos la fracción molar de solvente como 1 menos fracción molar de soluto. Este producto matemático se puede distribuir. Entonces, hacemos eso, distribuimos presión de vapor del solvente puro menos el producto presión de vapor del solvente puro por la fracción del soluto. Una distribución matemática. Ahora, vamos a ver qué queremos decir con descenso de presión de vapor. Es la diferencia entre estas dos curvas. Esta magnitud, esta es el descenso de la presión de vapor. Entonces, matemáticamente es la diferencia entre la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución. Si yo reemplazo a lo que llegué de presión de vapor de la solución, me queda presión de vapor del solvente puro menos, cambio los signos, ¿no? Presión de vapor del solvente puro más presión de vapor del solvente puro por fracción molar de soluto. Estos dos términos se cancelan y la expresión queda igual a la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar de soluto. Así que el descenso de presión de vapor depende de la fracción del soluto, la fracción molar de soluto. La presión de vapor de la solución depende de la fracción molar del solvente, pero el descenso de la presión de vapor solo depende de la fracción molar del soluto, sin decir qué soluto sea, simplemente el número de partículas. Acuérdense que la fracción molar habla de moles, ¿no es cierto?, de partículas. Es la primera propiedad coligativa, el descenso de la presión de vapor. Y depende nada más que de la cantidad de partículas y no de qué partículas sean. Bueno, si nosotros graficamos en un diagrama de fases, como ustedes han trabajado, las líneas azules sería un diagrama de fases aproximado, imaginario, digamos, de un solvente que usemos, agua u otro solvente. Entonces, esta sería la curva líquido-vapor
líquido sólido y sólido gas, sólido vapor de una determinada sustancia líquida. Si le agregamos a este líquido, que tenía su presión de vapor, supongamos por aquí, a una cierta temperatura, si le agregamos un soluto no volátil, ese soluto no volátil ocupa lugares en la superficie y hace que la presión de vapor baje. Y esto se repite a todas las temperaturas, o sea que se forma una nueva curva líquido-vapor para la solución. Todas multiplicadas por ese factor que es la fracción molar, que corresponda, ¿no?, a esta solución. Automáticamente se observan acá, se generan dos nuevas propiedades coligativas. Así como el descenso era propiedad coligativa, ahora vamos a ver cómo se aparecen dos nuevas propiedades coligativas. Fíjense que si nosotros teníamos definido el punto de ebullición normal de este solvente, cuando la presión de vapor alcanzaba la presión externa, si era una atmósfera, ahora tenemos una menor presión de vapor por el agregado del soluto. Quiere decir que vamos a necesitar elevar un poco la temperatura porque esta presión de vapor es menor. Entonces, recién elevando un poco la temperatura, para la solución se va a poder alcanzar la presión externa de una atmósfera. Justamente esta delta T, esta variación de la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro, este delta T es lo que se denomina ascenso ebulloscópico y es una propiedad coligativa, que significa entonces que no depende de qué cosa esté disuelta, sino nada más de cuántas partículas haya, de cuál sea su concentración. Con la misma lógica, por ser muy concéntricas estas dos líneas, ¿no es cierto? Para la fase sólido-líquido, también tengo una curva de equilibrio de nuevos puntos de fusión de la solución. Con su otro punto triple, quedan así las ramas, no saliendo del mismo punto triple, sino hay un nuevo punto triple para la solución, y son todas también temperaturas menores que la de la solución. Por eso también tiene un punto de fusión normal, la solución, a menor temperatura que el solvente puro. Eso se denomina descenso crioscópico. Tanto ascenso bulloscópico como descenso bulloscópico son deltas T, son valores resta, ¿no?, entre el líquido puro y la solución. Entonces, lo que se observa es que las soluciones hierven a más temperatura y se congelan a menor temperatura que el solvente puro. Si es agua, ¿no? Si es agua pura, por ejemplo, o cualquier solvente vale lo mismo. Vale la definición. Cuanto mayor es la concentración del soluto, es decir, si yo tuviera más soluto, este descenso va a ser mayor, la variación delta T se hace mayor. El ascenso bulloscópico y el descenso crioscópico también se hacen mayores. Y las diferencias son exactamente proporcionales a la concentración del soluto, expresado en molalidad, número de moles de soluto por 1000 gramos de solvente. Es una de las expresiones de concentración. Resultan estas expresiones, que han sido hechas sencillamente poniendo una constante de proporcionalidad. Pero estas expresiones salen de considerar en esta región, en esta zona, aproximadamente un triángulo, dada la curvatura suave de esta curva en un pequeño rango. Entonces, de estas relaciones entre el descenso de la presión de vapor y el ascenso ebulloscópico, salen estas relaciones con la molalidad. En definitiva, el ascenso ebulloscópico, temperatura de ebullición de la solución
menos temperatura de ebullición del solvente puro es proporcional a la molalidad. Y el descenso crioscópico, temperatura de fusión del solvente menos temperatura de fusión de la solución, esto es para que quede positivo, si no sería un módulo, se puede poner, eso es independiente, no hay problema con el módulo, es proporcional también a la molalidad de la solución. Y estas constantes, que están tabuladas para cada solvente, dependen del solvente, porque vienen a ser la cantidad de grados que baja o que sube la temperatura por unidad de molalidad. Por eso depende solamente del solvente, las propiedades del solvente. Y la variación de temperatura, ebulloscópica o crioscópica, no depende de la naturaleza, no depende de lo que sea el soluto, sino del número de partículas. Bueno, la cuarta propiedad osmótica, la cuarta propiedad coligativa es la presión osmótica. Se define como frenar la presión necesaria para frenar el flujo de solvente hacia ella, a través de una membrana semipermeable. Y su forma matemática se le asigna la unidad, el signo pi, el símbolo, porque tiene una forma muy parecida a la ecuación de los gases, si la ven, ¿no? Tiene pi, que sería como si fuera P, presión osmótica en este caso, RT por concentración, en molaridad, no molalidad, sino en molaridad, o sea, número de moles por litro por R por T, muy parecida a la ecuación de los gases, donde M es la molaridad y el soluto no importa. R es la constante de los gases y la temperatura absoluta en Kelvin. Para entender qué quiere decir esto de frenar el flujo de solvente a través de una membrana semipermeable, vamos a ir definiendo qué les pasa a los sistemas en el momento que se está por generar la disolución, ¿no es cierto? Si yo empiezo una disolución y tengo una concentración local grande de soluto y no mezclo nada, lo dejo así, el fenómeno que ocurre se denomina difusión. Más tarde o más temprano, o sea, dándole suficiente tiempo, la movilidad de las partículas, el movimiento cinético que tienen a esa temperatura, va a hacer que la concentración se homogeneice espontáneamente, simplemente por el movimiento de las partículas. Entonces ocurre difusión y se forma una solución verdadera. Ahora, este mismo fenómeno puede tener otra circunstancia, digamos, donde ocurra y hay en presencia de una membrana semipermeable. Entonces ya la difusión es más difícil si existe una membrana semipermeable. Una membrana semipermeable no es más que una lámina, un sólido, digamos, con poros de distinto tamaño y de distintas formas puede ser, ¿no? Pero a nivel molecular. Entonces, estos tipos de membranas, de las que se han sido fabricadas muchas, son en principio naturales, es decir, membranas son las membranas permeables de las células. Y después había varios tejidos, ¿no es cierto?, que se podían en principio usar de membranas. Después el ser humano fabricó membranas de todo tamaño de poro. Entonces, ¿cómo actúan estas membranas semipermeables? Frente a los solutos que naturalmente quieren difundir, solamente pasan a través del poro los que por tamaño pueden pasar. Y esto genera este fenómeno que se llama diálisis, donde un líquido retiene las macromoléculas al pasar por la membrana semipermeable y pasan solamente las moléculas pequeñas que pasan por el poro. Hay muchísimas personas que deben mantener su vida a esto que espontáneamente también lo hace el riñón, que es retener las proteínas y filtrar los desechos, las pequeñas moléculas tóxicas. Bueno, se hace con circulación de la sangre a través de membranas de diálisis en forma artificial, ¿no es cierto?
pero justamente en la naturaleza el riñón hace diálisis espontáneamente. Retiene las moléculas de mayor tamaño y pasan solamente las que pasan por el poro. Ahora, puede ser que entre dos regiones, dos recipientes, con diferentes concentraciones de un soluto, o a lo mejor que en uno de los lados esté concentrado y en el otro lado esté el solvente puro, esté la membrana semipermeable y no puede ocurrir la difusión porque no pueden pasar los solutos por esa membrana. Es decir, en una membrana suficientemente chica que los solutos no puedan pasar, igualmente la tendencia a la homogeneidad de las concentraciones es tan grande que si no puede pasar el soluto, pasará el solvente. Eso es lo que se denomina ósmosis. La tendencia entonces es a igualar las concentraciones. Y muchas veces, la mayoría de las veces no es que se igualan, pero la tendencia la tienen. Y cuanto más concentrada o más diferencia de concentración hay, mayor es la tendencia, la ósmosis. Entonces la definimos como el pasaje del solvente hacia la solución concentrada, porque el soluto no puede pasar y la tendencia natural es igualar las concentraciones. Si yo voy a hacer una medición, tengo probablemente agua pura, supongamos, o alguna solución diluida, la membrana semipermeable y la solución concentrada. Al paso del tiempo, trata el solvente, que está en la solución diluida o en el agua, trata de pasar a diluir la solución concentrada. Y esto genera una elevación de la columna de agua de este lado, y seguiría a menos que el propio peso de presión hidrostática, digamos, de esta columna, frene el pasado de solvente, el pasaje de solvente. Entonces, en esta membrana, que solamente permite pasar al solvente, se genera un desnivel hidrostático cuando pasa el solvente. Y luego, eventualmente, el líquido, el peso del líquido detiene el flujo. Y en ese momento eso se mide y se denomina presión osmótica. La presión necesaria para detener el flujo del solvente hacia la solución más concentrada. Y como esto ocurre en todas las células, estos pasajes osmóticos, hay que definir condiciones entre la célula y su medio. Si una célula, por ejemplo, se encuentra en una solución isotónica, decimos, es porque tanto su interior como la solución que lo rodea tienen la misma presión osmótica, es decir, la misma concentración. Entonces, dos soluciones con la misma presión osmótica se denominan isotónicas. Y entre ellas no hay ningún fenómeno global, aunque internamente estén pasando líquido, soluto o solvente de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Pero si una célula o una solución con una membrana semipermeable está en contacto con una solución más concentrada que ella, se va a dar este caso. Por ejemplo, supongamos que esta es la solución de una célula, un citoplasma, y afuera hay una solución más concentrada. Decimos que esta solución que la rodea es hipertónica con la célula. ¿Qué va a hacer el soluto que está dentro de esta membrana? Que está menos concentrado. Bueno, entonces va a intentar que el solvente salga a diluir la solución hipertónica. En el caso contrario, que se trata de una solución hipotónica, entonces el interior es hipertónico, va a venir el solvente hacia adentro y las células suelen reventar, ¿no es cierto?, porque les entra mucho solvente desde una solución hipotónica.
Entonces, para los seres vivos esto es muy importante. Es muy importante para la regulación a través de la membrana semipermeable que tiene toda célula, tanto animal como vegetal. Y también para la vida de las raíces y la nutrición de las plantas, no se puede regar con agua salina, por ejemplo. Bueno, para terminar, hay que llamarles la atención para que tengan en cuenta el factor que encontró Van Hoff, que es necesario para corregir las ecuaciones que ya les conté de ascenso bulloscópico, de descenso de presión de vapor y de descenso bulloscópico y de presión osmótica. Este factor no hace más que comprobar la validez de la propiedad coligativa como independiente de la naturaleza de las partículas. En general, cuando una molécula no se disocia en agua, y es una sola molécula, las propiedades coligativas tienen las expresiones que mencionamos. Pero si se trata de una sustancia iónica, que al disolverse genera mayor número de partículas, las propiedades coligativas lo representan, lo sienten y lo comprueban, ¿no? O sea, hay mayor número de partículas, cambiará entonces el valor de la propiedad coligativa, no importa si ahora son iones. Entonces, no dependen de la clase de partículas, sino del número. Entonces, la forma más fácil es agregar un factor que puede ser, que es mayor que 1 para las disociaciones, 2, 3, el que corresponda al número de iones generados. Lo van a ver en el seminario aplicado en los problemas. Muchas veces experimentalmente se ven valores de este factor que se multiplica con delta T o con delta P, multiplicamos por un factor. Entonces, en ese caso que hubo asociaciones, el valor I de Van Hoff puede tomar un valor menor. O sea que en estas expresiones, uno multiplicaría K ebullioscópica por molalidad por I, donde ese I me indicaría entonces el número de iones que genera cada mol de un compuesto iónico, o bueno, en el caso experimental, puedo comprobar la asociación si esto me mostró un valor menor que 1. Bueno, hasta acá llegarían todos los contenidos del primer parcial. Hoy van a tener un seminario, van a ver la explicación del TP2, y bueno, trataremos de preparar para el 28 el primer parcial. Lo único que les quiero comentar, a raíz de una duda, una consulta de un compañero, para que les quede claro, es un poquito el significado de los equilibrios líquido-vapor, comparando la evaporación y la ebullición. Ya habíamos visto que la evaporación se daba en la superficie del líquido, y que teníamos también un punto de equilibrio de ebullición. Cuando se evapora el líquido solamente en forma superficial, se llega, por supuesto con el recipiente tapado, a una presión de vapor en equilibrio, que es una presión parcial sobre la mezcla, sobre la atmósfera. Entonces, tendrá un cierto valor en milímetros de mercurio, que es la unidad Torricelli, que es la presión parcial del vapor en equilibrio con su líquido. Y corresponde a las moléculas que vencieron las fuerzas intermoleculares a esa temperatura. La presión de vapor solo depende de la temperatura y de las fuerzas intermoleculares. Entonces voy a tener acá, a 30 grados y una atmósfera, un cierto valor de presión de vapor. Ese es el mismo valor que tiene el agua, supongamos que fuera agua, cuando hierve a 30 grados. Porque así como generó superficialmente esos milímetros de mercurio, digamos, de presión de vapor en equilibrio, cuando esté contra una presión externa tan baja,
va a poder formar las burbujas en el seno del líquido. Así que la curva une todos los puntos de equilibrio de puntos de ebullición a distintas temperaturas. Es decir, cuando esa presión de vapor alcanza a vencer la presión externa. Pero como depende solo de la temperatura, esa misma presión de vapor es la que está como presión parcial a otras presiones. Entonces, ese es el estado depende solo de la temperatura y de la naturaleza de la sustancia. Es un estado, una función de estado. Aquí representaría una presión parcial y aquí es la presión de vapor que vence la presión externa de 32 Torricelli. También vale esto para, como dijimos, una mezcla de dos líquidos. En cada caso, su volatilidad depende de su presión de vapor a esa temperatura, nada más que la multiplico por la fracción que está en la superficie, en cada caso para cada componente, y la suma de todas estas presiones parciales por cada componente me va a dar la presión total.